Porque si este edificio estuviera acá, pero no hubieran hijos suyos que vinieran a alabar, a celebrar la presencia del Señor, esto no tuviera caso de existir. La iglesia la conformamos todos nosotros, su cuerpo, y como un solo cuerpo sentimos y nos duele las situaciones que están pasando. Me gustó la introducción que hizo el pastor al principio del servicio, 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare su rostro, si mi pueblo se humillare y buscare su rostro, entonces escucharé su súplica. Siempre me ha encantado predicar de fe, de las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios y en la fe de Dios, porque si no fuera por la fe de Dios, por la misericordia de Dios, este día usted y yo no estaríamos acá. Pero esta tarde, esta noche, le voy a hablar acerca de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de su pueblo. Dos cosas muy importantes. La fidelidad de Dios nunca va a cambiar. Dios es inmutable. Dentro de los atributos de Dios, la inmutabilidad, que quiere decir que no cambia. A pesar de que nosotros lo neguemos a cada instante, todos los días, Él es siempre fiel. La fidelidad de Dios está aunque nosotros lo neguemos, aunque nosotros hagamos cosas malas contra Él, aunque nosotros seamos desobedientes, rebeldes, lo que sea. Dios siempre se mantiene fiel. Otro atributo que Dios tiene se llama la omnipotencia, que significa todopoderoso. Para Dios no hay imposible ninguna enfermedad, ninguna adversidad, todo lo es posible. Hay muchas situaciones difíciles que el pueblo de Dios está viviendo en este momento. Pero muchas de esas situaciones difíciles que está viviendo la iglesia en general, como cuerpo de Cristo, es que se ha alejado de Dios. Muchos de los problemas son consecuencia de las malas decisiones. Y muchas de esas son pruebas que Dios nos está dando, mostrando ejemplos como el hermano. Pero como creemos un Dios todopoderoso y confiamos en un Dios todopoderoso, sabemos que Él va a hacer la obra. Sabemos que Él va a sanar y hacer realidad el milagro. El milagro que esta noche usted trae, el milagro que esta noche yo traigo, que todos traemos. Pero esta noche vamos a hablar de la infidelidad del pueblo de Israel y de la fidelidad de Dios. Vaya a su Biblia en Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando lo encuentre me dice un fuerte amén. Jeremías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Conforme lo encuentre, le suplico por última vez que nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Jeremías 2, versículos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Santo era Israel Jehová, primicias de sus frutos. Vamos a orar. Padre bendito celestial, te suplicamos, te pedimos que esta noche nos hables al corazón. Padre amado, toca las mentes, los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta noche podamos entender que alejados de ti
nada podemos hacer, Señor. Dame gracia y sabiduría para exponer tu palabra, Señor amado. Así también me despojo de cualquier pensamiento o raciocinio humano, Señor. Que sea Santo Espíritu tomando el control de mis labios. Y que esta noche sea palabra de Dios y no de hombre, Señor, lo que tú tienes que decir. Toma el control de las mentes y los corazones. Que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy se llama Cuando la familia se aleja de Dios. Venimos de pasar una campaña donde el tema fue Caminando con Jesús. Y el pastor, de una forma muy amena, nos enseñó acerca de los beneficios de caminar con Dios. Las bendiciones que contrae caminar de la mano de Dios. Él fue muy claro y explicativo en cada esos temas. Pero ¿qué pasa cuando pasa lo opuesto? Cuando el pueblo de Dios se aleja, se aparta, abandona a Dios. Y como es un culto de familia, donde vamos a hablar de la familia, ¿qué sucede? Cuando las familias, cuando en los hogares abandonan a Dios. ¿Qué pasa cuando los matrimonios se alejan de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los problemas? Esta noche, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver las consecuencias de abandonar a Dios, las consecuencias de alejarse de Dios. ¿Y por qué un tema de este para la familia? Porque estamos viviendo en un mundo donde el gobierno, la sociedad, la familia se está olvidando de Dios. Se está olvidando y estamos viendo una serie de violencia, de situaciones donde ya está escrito en la palabra que va a pasar. Pero en estos momentos de dificultad, de problemas, lo único que nos puede sostener es la mano poderosa de Dios. Lo único que nos puede ayudar a salir de cualquier adversidad es la fidelidad de Dios. Continuamente negamos a Dios por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Pero la mano de Dios, la fidelidad de Dios siempre ha estado con nosotros. De manera de introducción quiero explicar el contexto en que estamos hablando esta noche. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo de Israel. Durante esa época el pueblo, el reino del sur o Judá, fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ellos fueron al cautiverio. El pueblo de Israel ya había visto que el reino del norte había caído y había sido llevado cautivo por los asirios. Ellos estaban viendo el ejemplo que es la consecuencia de dejar a Dios, las consecuencias de idolatrar otras cosas sino a Dios. Entonces el reino del norte ya había sido conquistado, o más que todo invadido por los asirios. Entonces está el reino del sur o Judá. Y el profeta Jeremías viene y les proclama, les predica lo que va a suceder si ellos no vuelven al camino de Dios. Y esta noche vamos a tener una aplicación personal de lo que pasó el pueblo de Israel y lo que nos puede pasar a nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando abandonamos a Dios, cuando nos apartamos de Dios. Entonces el profeta Jeremías le está predicando a un pueblo diciéndole: vuelvan a la senda, vuelvan a sus caminos. Va a venir Nabucodonosor, van a venir los babilonios y nos van a llevar cautivos. Y la profecía se cumplió. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Por 70 años ellos vivieron esclavos. Ellos ya habían salido de una esclavitud de Egipto, pero a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia del pecado, a consecuencia de dejar a Dios e irse detrás de los Baales, volvieron a vivir lo que se llama servidumbre o esclavitud.
Entonces el profeta Jeremías les habla. Él escribió con autoridad de la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso a causa de sus malas decisiones. Pero también les habló de la grandeza del amor divino. Jeremías les está diciendo, oye Israel, y la palabra oye Israel está más de 20 veces en Jeremías. Arrepiéntete, vuelve. Él les está diciendo que va a haber una consecuencia, va a haber un juicio si se apartan de Dios. Pero también les está diciendo que hay un Dios amoroso, divino, todopoderoso, que en medio de la dificultad Él los va a sostener. Que en medio de los problemas, que aunque ellos sean invadidos y llevados a otro país, a otra nación, a otro imperio, Dios va a estar con ellos. Y vamos a ver lo que dice en los primeros capítulos. Jeremías 2, versículos del 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Mire cómo era Israel. Primicias de sus nuevos frutos, lo ponían en primer lugar. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Primer punto que quisiera tocar esta noche es la fidelidad de Dios. El amor de Dios no cambia. Nunca va a cambiar. Porque dice la palabra de Dios que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él ha prometido y Él hará. Él ha prometido que en medio de los problemas, la dificultad, lo va a sostener. Y aunque usted no sienta que Dios está ahí, pero Él tiene ángeles alrededor cuidándonos en cualquier situación. Entonces, el primer amor. Dios a través del profeta Jeremías le recuerda la fidelidad y el primer amor. Jeremías proclamó la sensibilidad del Señor y el cuidado de su pueblo. Comenzó diciéndoles acerca de la historia de su siglo, a cómo estaba el pueblo, en qué condición, alejado de Dios, abandonado a Dios, sumergidos en la idolatría, sin salvación verdadera. Había un descuido de la función principal como familia, como pueblo, que era adorar al Dios verdadero, conforme al pacto que habían hecho con Abraham. Jeremías le recuerda a la familia, al pueblo de Jerusalén, que se han olvidado de Dios. Quisiera hablar esta noche acerca del primer amor. No sé si los solteros o los casados se recuerdan de su primer amor. Acabé los solteros para no meter en problemas a los casados, ¿verdad? ¿O usted se recuerda cuando comenzó esa relación con su esposa? ¿Cómo era el primer amor? ¿Qué le daba? ¿Qué le decía? ¿Qué no hacía por ella? El primer amor les está recordando acá Jeremías, al pueblo de Israel. ¿Cómo era tu primer amor? Recuerdo cuando estaba en mi país me decían, oye, estás loco, ¿te vas a ir de viaje? Sí. Pues decías primero que te vas a ir para México, luego para España, ahora para Estados Unidos, para Los Ángeles, ¿será cierto? Sí, pero no necesitas. Es que tengo un primer amor y me voy a ir. Me decían, presenta a la muchacha o quién es, las compañías de trabajo. Y dije, no, ya saqué mi visa. Dice, pero ¿por qué te vas? No necesitas. Por amor, le dije. Entonces, por amor, hicimos muchas cosas. ¿Qué no hizo usted por su pareja, por amor, cuando la conoció? Pero igual, en la Biblia Dios muchas veces de forma metafórica dice que nosotros somos su prometida, su esposa, y que un día vamos a estar en las bodas del Cordero con Jesucristo. Nosotros somos la prometida de Dios, hermano. Entonces Dios le está diciendo ahí que han perdido aquel primer amor. Se han olvidado que cuando estaban en la dificultad, en el problema, en el desierto, me buscaban.
Ustedes les daban las primicias. ¿Qué les quiere decir? Ponían a Dios como principal o primero. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, tenía que salir todas las mañanas a orar, a clamar, que cayera maná del cielo, que Dios les proviera fuente de agua y algunas veces que cayeran codornices. ¿Por qué? Porque ellos no tenían nada con qué alimentarse. Entonces ellos estaban en el primer amor de Dios. Ellos estaban primero en Dios, al levantarse con Dios, y todo las primicias, lo principal para Dios. Dios a veces usa las adversidades, las dificultades, para que le busquemos. Dios a veces usa los problemas para que sepamos que solo dependemos de Él. Si no hubieran dificultades, quizás ni nos acordáramos de orar. Pero Dios usa esa situación porque está pidiéndole a gritos: acércate a mí, búscame y me hallarás. Temprano te buscaré, dice la alabanza. Entonces, cada adversidad que usa Dios es porque quiere que estemos más cerca de Él. Hay un propósito en cualquier problema. Detrás de cualquier problema viene una bendición. Ese problema que usted está viviendo es un propósito que Dios tiene en esa dificultad. Dios tiene un propósito en eso, aunque a veces no lo podamos comprender. Dios permitió que Israel, a consecuencia de su desobediencia, cayera en manos de extranjeros y fueran llevados esclavos a Babilonia. Pero Dios tenía un propósito, porque cuando el pueblo de Israel regresó otra vez del cautiverio, ellos venían cantando, alegres, regocijados. Y es cuando ellos comenzaron, llega Esdras, llega Nehemías y le leen la palabra de Dios a todo el pueblo. Hoy sí se recordaron de quién dependían, de quién es la bendición, era de Dios. Igualmente aquí Jeremías le está recordando a las familias, al pueblo, que han perdido su primer amor. El primer amor se ha perdido en la nación, hermano. Desgraciadamente Estados Unidos ha perdido su primer amor. ¿Cómo se lo digo? Desde el momento que retiraron la oración de las escuelas, esta nación perdió el primer amor con Dios. Desde el momento que se dejó de leer la palabra de Dios en las escuelas, se olvidaron de Dios. Y las consecuencias las hemos visto hoy muchas. Jóvenes con rifles, muchachos ni siquiera adultos, haciendo masacres en la escuela. ¿Pero por qué? Porque se alejaron de Dios. En la familia, a veces se ha alejado de Dios. La familia se ha olvidado de Dios. En el hogar se ha olvidado de Dios. He predicado 2 veces y creo que volveré a predicar acerca del altar familiar. El altar familiar, hermano, es el éxito para cada familia. Cuando en la familia se levanten altares familiares a buscar de Dios en unión, en comunión como matrimonios, como padres, entonces comenzaremos a ver las bendiciones que Dios ha prometido. Se ha alejado, pero Dios siempre recuerda el primer amor. En esos momentos cuando conocimos a Dios, que hacíamos cualquier cosa por tal de agradar a Dios. Eso es lo que le está recordando Jeremías a Israel. Pregunto esta noche, hermano, ¿ha perdido su primer amor? ¿Nos hemos olvidado de ese primer amor que tuvimos con Dios? Ese deseo, esas ganas de buscarle, no importando que hubiera calor, frío, lluvia, no importa que no hubiera para la gasolina, no importa que el carro fallara, no importa que pasara lo que pasara, estábamos ahí. Ese es primer amor. Que no importando la dificultad, yo busco a Dios primero, porque sé que de Dios viene la respuesta. Entonces, eso es lo que está hablando Jeremías. Vamos al siguiente punto. La razón por la cual la familia se aleja de Dios. Vamos a ver la razón por la cual se había alejado el pueblo. Jeremías 2, versículos 4 y 7. Amén, hermanos. Lo tenemos. Oíd la palabra de Jehová,
casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allá habitó hombre? Y el 7: y os introduje en la tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Razón por la cual se aleja la familia. El tema de esta noche así se llama: cuando la familia se aleja de Dios. Quiero un versículo que pongamos ahí mucha atención. El 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios le pregunta a las familias: ¿qué les hice para que se alejaran? ¿Qué les hizo? Dice el profeta Jeremías. Jeremías le hace reflexionar a las familias el por qué han puesto su fe en otras cosas, en las vanidades. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón o el predicador da una explicación completa lo que es la vanidad. Y dice Salomón: y vi el trabajo de mis manos, y vi el fruto, y cualquier cosa que deseé tuve, pero todo fue aflicción de espíritu y todo es vanidad de vanidades. Entonces el pueblo, aquí Jeremías le está diciendo: ¿qué les ha hecho Dios para que se olviden de Él? ¿Por qué se han ido en las cosas vanas de la vida o en las vanidades? ¿Por qué han puesto su fe en otras cosas y no en Dios? Y le está preguntando Jeremías: ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la enseñanza que le han transmitido a sus hijos? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la enseñanza que le transmitieron sus padres? Le está preguntando Jeremías. Las familias de Israel, los hijos de Israel, se habían olvidado de los prodigios y maravillas que Dios ha hecho a los hijos. Y si los padres se habían olvidado de transmitir la confianza, la fe en Dios, y habían caído en la vanidad de la sociedad. Hermanos, padres de familia, en 20 años, Dios le va a preguntar a sus hijos, una de Dios: ¿por qué se alejaron? ¿Qué te enseñaron tus padres para que hayas hecho? O les va a decir: tus padres fueron sacerdotes de Dios que te instruyeron. Dos opciones: ¿qué es lo que transmitieron tus padres? ¿Cuál fue la enseñanza de tus padres? Eso le está preguntando aquí. Ya aquí ya eran hijos estos, pero yo le está preguntando que los padres del pueblo de Israel se habían olvidado de todos los milagros que hicieron, que quién los sacó de Egipto, que quién los liberó de la esclavitud. ¿Acaso ya se olvidaron que por quién están en esta tierra? ¿Se olvidaron de quién da la provisión? ¿Se olvidaron de quién es el que les sustenta? ¿De quién les sostiene? ¿Se olvidaron de quién les da los trabajos? ¿Se olvidaron que por quién tienen lo que tienen? Su casa, su carro, lo que sea. Todo es por bendición de Dios. Se habían olvidado y se han ido detrás de las cosas vanas. Entonces habían caído, la nación se había alejado de Dios. Todo el pueblo de Israel se había alejado de Dios. En las escuelas se ha alejado de Dios. Esta nación, hermano, el éxito de este país, la prosperidad de este país, ¿sabe cuál ha sido? No es que los americanos sean blancos y tengan ojos azules, no, mentira. El éxito de esta nación fue porque fue sembrada, fue fundada por hombres que honraban y temían a Dios,
por hombres peregrinos que venían huyendo de Europa por hablar palabra de Dios. Revisen su billete de $1 o cualquiera. ¿Qué dice? En God we trust. En Dios confiamos. ¿Será que esta nación podrá decir ahorita en Dios confiamos, sacando leyes que atentan y van en contra de la familia? Quiero parafrasear una frase del pastor John MacArthur. Los 2 atentados terroristas más grandes que ha tenido esta nación no ha sido con bombas, sino ha sido a través de 2 edictos, 2 leyes. Número 1, una contra el aborto, donde legalmente se están matando niños. Están matando el futuro de esta nación. Esos niños van a ser los futuros de esta nación. Segunda ley, matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso no es el plan de Dios. Eso no fue el diseño de Dios. Son 2 leyes que están atentando de manera letal contra la familia. ¿Y qué le va a decir usted a sus hijos cuando les pregunten de esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál va a ser? ¿Una respuesta psicológica? ¿Teórica? No, tiene que ser en base a la palabra de Dios. Este no fue el plan de Dios. Cuando Dios creó, los creó varón y hembra. Es el diseño original de Dios. Pero a través de 2 leyes se está atentando con las familias. Pero gracias a Dios vemos un remanente fiel, que nos mantenemos y decimos que no estamos de acuerdo con eso. Y suplicamos y oramos a Dios por los futuros gobernantes de esta nación, que vuelvan a Dios. Que se recuerden que este país fue bendecido porque fue fundado por hombres que temían a Dios, que honraban a Dios. Que hasta el año de 1965 se oraba en la escuela. Hasta que llegó una atea y puso una demanda y la corte dijo no más oraciones en las iglesias. Una atea, una satánica. Mientras el pueblo de Dios, la iglesia está dormida, no dice nada. Ellos nos están atacando. Pero como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestados de maldad, nuestra mejor lucha va a ser en oración, pidiendo y orando al Todopoderoso que cambie el rumbo de esta nación. De la nación, de la familia se ha alejado de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Lastimosamente, la nación, las familias han caído en vanidad también. Hay un aparatito llamado celular que nos impide con la comunión con Dios. Solo fíjese, ese aparatito llamado cell phone que usted trae, a veces nos impide la comunión hasta con la misma familia, con la misma pareja. Vamos a comer y todos en el teléfono, y se nos olvida que estamos compartiendo los sagrados alimentos. Si en la mesa no podemos tener comunión como familia, ¿cómo podremos tener comunión con Dios? Si en la familia no nos podemos hablar y decir, porque están todos ahí en el teléfono, vanidad de vanidades. Hemos caído en mucha vanidad. Y aquí Jeremías le está hablando a un pueblo que ya conocía de él. No era un pueblo gentil, un pueblo que había visto los milagros, un pueblo que había visto las maravillas, un pueblo que sabía ya donde iba Crónicas 7:14, donde el profeta Isaías ya le había profetizado. Igualmente, este tema que traemos ahora es para un pueblo que ya conoce de Dios, que hemos visto los milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas, pero se nos olvida a veces de quién dependemos y nos alejamos de Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Mire este pensamiento. Me gustó esta frase y la compartí ahí en Facebook, si algunos lo vieron. La sabiduría más grande de un hombre es dejar cualquier cosa por Dios. La sabiduría más grande de un hombre es dejar cualquier cosa por Dios. Pero su más grande estupidez
es dejar a Dios por cualquier cosa. ¿Sí me entiendes? Cualquier cosa podemos llamarle falda, cualquier cosa podemos llamarle trabajo, cualquier cosa podemos llamarle esas adicciones que tenemos, las redes sociales, a los juegos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia, la santificación, palabra de Dios. El hombre más sabio es que deja cualquier cosa por ir detrás de Dios. Pero la peor tontería es dejar a Dios por cualquier cosa. Muchos predicadores aquí Dios los ha usado. Muchos pastores, buenos líderes que Dios ha usado. Pero por cualquier cosa dejamos a Dios y hemos caído en desgracia espiritual. Por cualquier cosa. Y es lo que está diciendo aquí. Hermano, padres de familia, no dejen por cualquier cosa a Dios. Tienen la responsabilidad de guiar a sus familias, a sus hijos. Siguiente punto, porque el tiempo se nos va. Cuando los líderes, los sacerdotes se alejan de Dios en la familia, mire lo que pasa. Ahí donde estamos, versículos 8 y 11. Jeremías 2, versículos 8 y 11. Amén. Lo tenemos. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Al caso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. A veces la palabra de Dios habla sola, hermano. No necesitamos añadir más los predicadores. Aplicación. Aquellos que tenían la misión, la responsabilidad de guiar al pueblo, las familias. Dice la palabra de Dios allá en Pedro que todos somos sacerdotes y reyes. Hermano varón, usted es un sacerdote en su casa. Usted tiene una función sacerdotal en la familia. Y esta noche aquí le está hablando Jeremías. Y esto no solo va para los sacerdotes, a los pastores, a los que predicamos, sino cada uno de nosotros tiene un rebaño que guiar, que edificar. El primer ministerio no es una iglesia con 50, 70, 80 miembros. El primer ministerio no es un ministerio de alabanza con 50, 60 cantores. El primer ministerio que Dios ha dado a la familia, que Dios ha dado al hombre, es la familia. Mi primer ministerio, su primer ministerio se llama familia. Y si en la familia no cumplimos con la función sacerdotal, ¿cómo podremos cumplir aquí en la iglesia? Es el primer ministerio que Dios ha dado. Se llama familia y es bíblico, porque desde el Génesis lo fundó. Y Dios les está hablando aquí a los sacerdotes, miren. Les dice, los pastores, ni los que tenían, ni los profetas, ni siquiera ellos se habían permanecido fieles. Ni siquiera se habían preguntado dónde está el Señor, sino que corrieron detrás de las cosas que no sirven de nada. Los profetas, los sacerdotes que tendrían que dar ejemplo a las familias, al pueblo de Israel, hasta ellos fueron infieles a Dios. Hasta ellos se fueron detrás de las cosas vanas, de lo que no vale nada, detrás de los baales. ¿Cómo podríamos aplicar en estos tiempos la iglesia? Desgraciadamente la iglesia moderna, hermanos, también se ha ido detrás de baales, y lo decimos directamente.
Ese Baal puede ser dinero. Ese Baal puede ser vanagloria, fama. Donde los pastores ya no son pastores, sino con figuras públicas. Muchas familias buscan una iglesia donde el pastor sea famoso, muy conocido. Muchas familias les interesa más quién va a predicar que lo que va a llevar la predicación. Muchos vienen para quien el que predique, no el mensaje que Dios predica. La iglesia moderna ha caído en algo que se llama marketing cristiano, donde se levantan grandes campañas publicitarias en radio y televisión, donde el verdadero objetivo primordial de la iglesia es predicar el mensaje de salvación. Para crecer no podemos confiar en un marketing, campañas publicitarias en radio y televisión, pero la iglesia ha caído en eso. Se sigue más a hombres que a Dios. Se le más da importancia a quién va a predicar que lo que Dios va a hablar a mí esa noche. Se han ido detrás de hombres y lo principal que es darle honra y gloria a Dios. El orgullo, el egocentrismo. Muchos usan los altares para hablar de Baal, dinero. Traiga, siembre y va a cosechar. Que si ofrenda es más grande va a ser su bendición. Siembre, traiga su dinero. Si trae 1000, Dios le va a prosperar. Esas son mentiras, hermano, que ha caído el pueblo de Dios. Yo hoy doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo por obediencia a Dios, porque confío que Dios va a multiplicar. Mi confianza está en Dios. Y dice allá que doy conforme Dios dispuso en mi corazón, con corazón alegre. No lo porque un charlatán diga que Dios va a multiplicar eso y está tergiversando la palabra de Dios. No se puede tergiversar la palabra de Dios. Pero mucho pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Quieren poner la posición de Dios y hemos caído en el problema de los baales, del egoísmo, egocentrismo, orgullo. Yo decreto, yo declaro, yo sano. Perdón. Yo no puedo hacer nada, Dios hace todo. Dios es todopoderoso. Yo no puedo declarar, no es bíblico, yo no puedo decretar. El mejor ejemplo que tenemos se llama Jesucristo. Él dijo: Señor, que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Si oro por un hermano, que se haga la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, Dios lo va a restaurar y lo va a sanar. Pero yo no puedo tomar la función de Dios. Le hemos vuelto los predicadores sanadores, cuando el verdadero sanador se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. No podemos quitarle la gloria a Dios. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y sin Dios, sin el respaldo del Espíritu Santo, no somos nada aquí. Porque venimos a predicar el mensaje de Dios, no el nuestro. No lo que piensa o dice el hermano, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces se ha caído en ese problema y el pueblo de Israel se ve detrás de los baales, los profetas y todos. Se vienen cosas vanas. ¿Sabe qué, hermano? Con el pastor, a pesar de que tenemos diferencias, puntos de vista que cada quien, venimos de diferentes backgrounds los dos, pero tenemos una cosa en común, una visión y un compromiso, que lo que tiene que ser atractivo a esta iglesia, que lo que va a traer gente a esta iglesia, sea el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Que lo único que la gente puede atractivo es la predicación. A nosotros nos puede ser fácil traer un grupo de muchachos aquí a saltar y que los entretengan un día. Nos podemos traer y vienen aquí y saltan y entretienen a la congregación. Pero quiero decirle que ellos vienen por una tarifa y tal vez no lo están haciendo de corazón. Entre 6 de esos muchachos, yo prefiero uno de los nuestros, que viene un domingo de corazón a prepararse para alabar a Dios.
ellos valen más que cualquier saltarín aquí. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con amor para Dios. Entonces, ese es el problema, que habían caído ahí, que se habían ido detrás de los Baales, en la vanidad. Cuando dice, mi pueblo ha trocado mi gloria, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué es trocar? Mira lo que dice ahí, donde dice trocar. En el 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. La palabra trocar quiere decir cambiar. Allí Jeremías les dice, vayan a ver a Quitín, y mirad a Cedar. ¿Acaso ellos han cambiado a sus dioses? No, a pesar de que no son dioses. Jeremías le está diciendo, miren, esas naciones idólatras, paganas, ellos no cambian a su Dios. ¿Y ustedes por qué han cambiado a Dios y se han ido detrás de los Baales? Es lo que les está diciendo el profeta Jeremías. Han cambiado a Dios por otras cosas. Si fuéramos en tiempo, les dijera, hermanos, si los testigos de Jehová se levantan a las 6 de la mañana, ¿por qué nosotros a las 11 no podemos venir a un culto? Si los adventistas, si los llamados mormones, ¿cómo insisten tocando la puerta? ¿Por qué nosotros no podemos hablarle a Dios? Nosotros que adoramos y predicamos al Dios que vive para siempre, no a un hombre. Allí los veo a las 6:30 dando atalayas. Y el pueblo de Dios se le hace duro venir un día a las 11 de la mañana. Y si pasáramos el culto a las 12, yo creo que también quisieran que a la 1. Entonces dice, al caso, miren, ellos se levantan temprano con su doctrina. ¿Y por qué ustedes no? Es lo que le está diciendo Jeremías aquí. Miren los de Quitín y miren los de Cedar, considerad cuidadosamente, ved si han hecho cosas semejantes. Es lo que le está diciendo Jeremías ahí. La influencia que terminaría en todo eso. Mire lo que dice Oseas 4:6, para ir terminando. Oseas 4:6. Libro de Oseas 4:6. Lo tenemos, hermano. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Dios le está diciendo ahí en Oseas que el pueblo de Dios ha rechazado la instrucción, que ya no podía servir a Dios como sacerdote ni ser de bendición para las naciones. Dios le está diciendo, ciertamente, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. En las familias, lo primordial tiene que ser la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es lo primordial que cada padre puede hacer en el hogar. Esa va a ser la base, los fundamentos para cuando esos muchachos crezcan, estén firmes. La condición de la familia y el pueblo de Israel, Jeremías 2:13. Mire la condición que estaba el pueblo de Israel. Jeremías 2:13. Lo tenemos. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Dos males. Primero vamos a ver qué es una cisterna. ¿Para qué sirve una cisterna?
Una cisterna es un tanque de agua donde se almacena ahí el agua para que en el tiempo de verano o de sequía, en el momento de necesidad, ahí esté el agua reservada. Pero cuando la cisterna tiene una rotura o hay craqueadas dentro de la cisterna, el agua se fuga. Entonces toda la agua que usted metió a esa cisterna, toda la agua se va. Entonces Jeremías les está diciendo aquí al pueblo: se han alejado de mí y han cavado cisternas rotas que no retienen nada. Les está diciendo que se han alejado de Dios y que lo que están haciendo es en vano, que la única fuente de agua viva es Jesucristo, que por ellos tenemos restauración, limpieza y perdón de nuestros pecados, que la fuente de agua viva es la única que nos sostiene en cualquier problema. Pero ellos cavaron cisternas rotas que no podrían detener el agua. Ellos se fueron en pos de los baales, del mundo y sus cosas. ¿Cuáles podrían ser el mundo y sus cosas en estos tiempos? Pueden ser los videojuegos, pueden ser las novelas, pueden ser cualquier cosa que lo desvía de buscar de Dios. Entonces, ¿en qué cisterna estamos nosotros almacenando el agua esta noche? Yo pregunto a los padres de familia: ¿en qué están cavando ustedes en sus hijos? ¿Qué es lo que están cavando? ¿Cisternas vacías o cisternas llenas de agua viva? Hay dos opciones. El pueblo de Israel se había ido en pos de las cosas vanas y todo lo que estaban haciendo no iba a tener nada bueno para Dios. Cisternas rotas. Y esta es la enseñanza del día de esta noche: que todo lo que ustedes siembren en sus hijos, eso van a cosechar. Todo lo que ustedes enseñen a sus hijos, tal vez no lo van a ver el próximo año o el segundo año, pero en 5 o 6 años ustedes van a ver los frutos, que todo lo que han cavado y almacenado ha sido para bendición y gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, recogemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas.